La Universidad Juntendo en el distrito de Ochanomizu, Tokio, ha crecido a la par del desarrollo de la medicina moderna en Japón. Esta institución, de la que siguen surgiendo numerosos profesionales médicos, aloja en su recinto al Museo de la Historia de la Educación Médica en Japón. 優越地位を実現するためには3つの要素が必要です。一つはコスト、安い費用で、そして誰でも簡単に気軽に医療を受けられる、そして3つ目、高い質。この3つを共に実現するのはとても難しいことですが、日本はこの3つを合わせて実現している非常に珍しい例だと言えます。そのおかげで日本は戦後から医療を改善して、現在では、世界で最も長寿な国を安い費用で実現できています。医学教育の制度を実現するために、日本は明治時代になって西洋医学を取り入れて、そこから現在に至るまで長い紆余曲折の歴史がありました。Para alcanzar la asistencia sanitaria universal, o ASU, es esencial contar con una educación médica que haga hincapié en la calidad y la cantidad de la atención médica. Exploremos la historia que ha permitido a la educación médica en Japón desarrollarse y hacer posible la asistencia sanitaria universal. El primer encuentro de Japón con la medicina occidental data del siglo XVI. Misioneros portugueses visitaron Japón para difundir su religión y trajeron con ellos la medicina occidental, algo muy extraño para los japoneses en esa época. El shogunato Edo se estableció a principios del siglo XVII. Era una sociedad feudal con una estructura política fuerte y centralizada, y se prolongó por 265 años. Fue un periodo relativamente pacífico, durante el cual se hizo común el uso de la medicina tradicional proveniente de China y desarrollada en Japón. 現在の日本の医療の世界的な特色っていうのは、広くあまねく医療が行き当たっていることだと思うんですけれど、それは江戸時代から始まってるわけですね。で、江戸時代にはどういう形で医療が広まったかというと、売薬という形でね、広く広まる。どこの村に行っても置き薬っていうのがありましてね、医者がいなくても自分で治療するというような形で医療が行き当たってたわけですね。El shogunato Edo tenía una normativa que controlaba y restringía los intercambios con otros países. El contacto con el exterior se limitaba a Holanda y solo en Nagasaki, que estaba lejos del gobierno central. Los conocimientos de medicina traídos por mercaderes holandeses despertaron el interés de los profesionales que practicaban la medicina tradicional china en Japón, sedientos de nuevas técnicas. Llamó especial atención el estudio de la anatomía que estaba desarrollándose en Occidente en esa época. Este proceso se aceleró al publicarse Kaitai Shinsho, la traducción de un nuevo texto de anatomía traído de Holanda en el siglo XVIII. Desde mediados de ese siglo, se practicó ampliamente una forma de medicina llamada Kanran Setchu, que combinaba la medicina china con la holandesa. Por otra parte, la formación de personal médico se basaba en un sistema de maestros y discípulos. Quienes aspiraban a ser médicos se capacitaban con un maestro local, después estudiaban con un médico de prestigio en una región más avanzada, recibían su diploma y empezaban a ejercer. No había un sistema unificado de formación de médicos y tuvo que pasar más tiempo hasta que se mejorara la atención médica en calidad y cantidad a escala nacional.
日本の江戸時代の医学というのはやっぱり特筆すべきものがありました。多くの国民が、文字が読めて学識が高い、しかも知的な好奇心が非常に高いということで、医者の数もそれから出版されている医学書の数も、日本は極めて多いんです。量的にもまた質的にも高いレベルを持っていた日本の医師たちがあったからこそ、江戸時代が終わってですね、明治になって西洋医学を取り入れようとした時に、急速に、それを取り入れて広めることができたわけです。En el siglo XIX, los países occidentales buscaban apropiarse de nuevas colonias en Asia Oriental. Japón tenía un contacto restringido con el exterior, pero con la frecuente llegada de barcos extranjeros a sus costas, las opiniones estaban divididas entre reforzar las restricciones o ampliar la interacción. En ese momento hubo notables intentos de mejorar la calidad de la atención médica en Japón. Las escuelas privadas de Tekijuku en Osaka y Juntendo en Sakura, Chiba, enseñaron a numerosos alumnos la medicina de Holanda, entre otras disciplinas académicas occidentales. En Juntendo también se practicaron técnicas quirúrgicas inexistentes en la medicina china tradicional. En 1857, el shogunato invitó formalmente a un médico de Holanda. En Nagasaki, el médico naval J.L.C. Pompey van Meerdervoort, conocido como Pompey, enseñó medicina occidental por primera vez en Japón. Pompey enseñó la medicina moderna que acababa de nacer en Europa. Enseñó la ciencia médica dividiéndola en medicina básica y clínica, e incluso ejecutó la primera disección de un cuerpo humano en Japón con fines de educación médica. En Japón, la atención médica se ofrecía principalmente en el hogar, pero gracias a Pompey se crearon hospitales, cuyo uso se estaba arraigando en Europa. Algunos de aquellos estudiantes de medicina entraron en escuelas privadas como Juntendo y difundieron los conocimientos que habían obtenido de Pompey. Comenzó así la formación de quienes sentarían las bases de la educación y administración médicas en el marco del nuevo sistema social que estaba surgiendo. Después de la Gran Guerra Civil de 1868, conocida como Guerra Boshin, Japón adoptó un sistema centralizado y moderno. Esta reforma generó nuevos problemas. La medicina china no podía hacer frente a la afluencia de soldados heridos y enfermos tras la guerra, ni a las epidemias de enfermedades como el cólera o el sarampión causadas por la interacción con otros países. El nuevo gobierno Meiji decidió adoptar la medicina occidental en reemplazo de la china. El primer paso fue comenzar a reformar la educación médica. A solo 2 años del establecimiento del nuevo gobierno, se fundó Daigaku Toko para enseñar medicina occidental como una de las instituciones educativas nacionales. Se decidió aprender medicina de Alemania, país avanzado en ese campo, y las clases eran impartidas en alemán por profesores alemanes invitados. Los graduados que habían estudiado en Alemania volvieron a Japón y también empezaron a enseñar, y se inició la educación médica de alta calidad como parte de la política nacional. También era urgente ofrecer atención médica en cantidad suficiente. El primer paso fue registrar a los médicos en actividad, incluso los de medicina china, y permitirles seguir ejerciendo.
Luego, en 1876, se estableció el examen para el ejercicio de la medicina, y con este se abrió el camino para convertirse en médico mediante un examen. Además, en casi todas las prefecturas de Japón se establecieron escuelas médicas y hospitales públicos. Junto con la educación preparatoria del examen para el ejercicio de la medicina, dichas escuelas enseñaban medicina occidental a médicos que habían comenzado a ejercer en el período Edo. Así se iniciaron los esfuerzos por una atención médica moderna de la mejor calidad posible a escala nacional. La educación médica moderna había comenzado finalmente en todo Japón. Sin embargo, al igual que el nuevo gobierno, este sistema sufría también de un gran desorden y confusión. En 1882 se anunció la Normativa General para Escuelas Médicas. Todas las instituciones se clasificaron como tipo A o tipo B. Las de tipo A podían otorgar títulos médicos a los graduados sin examinarlos, con la condición de tener al menos 3 profesores con tal título, es decir, graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio. Esta norma estaba dirigida a apoyar la formación de profesionales en las escuelas médicas regionales, pero se convirtió en una carga para ellas. Era extremadamente oneroso contratar a miembros de la pequeña élite de los médicos graduados, lo que afectaba incluso las finanzas municipales. Como consecuencia, muchas de las escuelas públicas de medicina se vieron obligadas a cerrar. Las escuelas médicas privadas surgieron en esta época. Aunque los estudiantes, para obtener el título de médico, debían presentarse al examen para el ejercicio de la medicina después de graduarse, muchos acudieron a estas escuelas. En 1900 se estableció la Escuela Femenina de Medicina de Tokio, una institución de educación médica exclusiva para mujeres. Sin embargo, también fue necesario elevar la calidad de la educación conforme al desarrollo de la medicina moderna. El Decreto de Institutos de Formación Profesional se promulgó en 1903 con ese fin. Las escuelas privadas de medicina debían cumplir ciertas normas y obtener la autorización del Estado. Por otra parte, el tema de atención médica también estaba a merced de la política, y Saisei Gakusha, una destacada escuela privada de medicina, se vio obligada a cerrar debido a un conflicto político. En 1916 se promulgó el Decreto Universitario y muchos institutos de formación profesional nacionales, públicos y privados obtuvieron la categoría de universidades facultadas para la investigación médica de alto nivel. La educación médica en Japón parecía haberse consolidado, tanto en calidad como en cantidad. Sin embargo, aún le esperaban grandes retos. En 1923, Tokio, la capital del país, fue devastada por el Gran Terremoto de Kanto, el mayor sismo en la historia de Japón hasta ese momento. Murieron más de 100.000 personas y casi 300.000 viviendas se derrumbaron o incendiaron. Este desastre sin precedentes puso en evidencia la falta de capacidad clínica de los médicos que atendían a los heridos y el hecho de que su cantidad también era insuficiente. En respuesta, se estableció y acreditó una serie de institutos privados de formación profesional para capacitar médicos con competencia clínica. Durante este periodo, el sistema de educación médica de Japón cambió rápidamente. 医師の教育を大学でやるべきなのか、専門学校でやるべきなのかというやっぱり論争がありました。ところがその一方で関東大震災での実践的な医療の必要性というものがやっぱり必要だということも理解されて、そうすると、
特に私立の医学校は大学ではなく専門学校として実践的な医者を育てていこうとする。その時代その時代のニーズに合わせて、高度な医療も一方では追求し、もう一方では幅広く多くの人たちに医療を提供する、サービスを提供するということも追求し、その、両方を追求するという形を、どのように実現していくか。戦前の日本はそれを医科大学と医学専門学校という形で実現していたということになるわけです。Tras superar diversas dificultades, la educación médica en Japón empezó a tomar forma. Sin embargo, el camino hacia la guerra que recorría Japón sacudió profundamente su sistema médico. La guerra, que había comenzado en 1937, se expandió gradualmente. Muchos médicos fueron reclutados y se requería un aumento en su número. En respuesta, se crearon más instituciones de educación médica, tanto públicas como privadas. Además, el periodo de educación de médicos, farmacéuticos y enfermeros se acortó en gran medida. El forzado aumento cuantitativo causó una gran caída en la calidad de la atención. Por añadidura, como se enviaba a la mayoría de los médicos varones al frente de batalla en el extranjero, la carga de la atención en el país recaía sobre las médicas. Se establecieron institutos en varias regiones para compensar las deficiencias en la atención médica. Cuando terminó la guerra, con la derrota de Japón en 1945, la calidad y cantidad de la atención médica y la salud pública en Japón habían cambiado totalmente. Al reconocer su derrota, Japón quedó bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, encabezadas por Estados Unidos. Se requirió cambiar el idioma principalmente usado en la educación médica, hasta entonces el alemán, al inglés, y el plan de estudios también se ajustó al estadounidense. La investigación médica había avanzado notablemente en Estados Unidos y el Reino Unido durante la guerra. La mayoría de los japoneses que iban a estudiar al exterior se dirigían a Estados Unidos. Además, los 3 tipos de escuela médica que existían, es decir, la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial, las universidades médicas y los institutos de formación profesional, se unificaron como universidades en el nuevo sistema educativo. Los años de estudio hasta la graduación, que se habían acortado, se prolongaron a 6 años y se exigió a los estudiantes aprobar el examen nacional de certificación médica tras completar el internado, recientemente introducido. El sistema de internado médico fue uno de los aspectos incorporados del sistema de educación médica de Estados Unidos. Su objetivo era entrenar a fondo a los médicos para dotarlos de competencia clínica práctica. Sin embargo, este sistema causó una gran confusión en la educación médica. En 1967 surgió un movimiento estudiantil que exigía abolir el sistema, y un 80% de los estudiantes no se presentó al examen nacional de certificación médica. El año siguiente se puso fin al sistema de internado médico que había durado más de 20 años. Entonces se instauró un sistema de residencia en el que los estudiantes se presentaban al examen nacional de certificación médica inmediatamente después de graduarse en una facultad de medicina, y posteriormente, habiendo obtenido la licencia, realizaban al menos 2 años de capacitación clínica. Este sistema sigue vigente hoy en día. Al mismo tiempo, se expandió el sistema de seguros médicos. Al establecerse el Seguro de Salud Universal en 1961,
los trabajadores autónomos y agrícolas, entre otros a quienes no cubría el seguro existente, pudieron recibir atención médica pagando una proporción fija del costo. Esto aumentó aún más la demanda de atención médica. La mayor capacidad de las universidades y la rápida creación de nuevas universidades nacionales y privadas permitieron a Japón ofrecer una atención médica de cantidad y calidad suficientes y alcanzar la asistencia sanitaria universal. それぞれの国にはそれぞれ歴史があり社会があります。そして医学医療というのはその一方でユニバーサル普遍的なものです。でその普遍的な医学は国民に健康と生命を守るための医学医療を提供するということがミッションです。しかしそのミッションを実現するためには単に医学医療を持ち込むだけではなくて、その国情に合わせて試行錯誤で作り上げていくものではなくに違いないと思います。ただその試行錯誤は必ず達成できるものです。それを日本の医学教育の歴史は教えてくれると思います。 Japón parece tener un sistema de educación médica e instituciones educativas bien establecidos, sin problemas para mantener la asistencia sanitaria universal. Sin embargo, están surgiendo nuevas dificultades. Muchos países se enfrentan al reto de la caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Alrededor del 30% de los japoneses tiene más de 65 años de edad. Se calcula que la cifra llegará a cerca del 40% para 2060. La tasa de natalidad, por el contrario, está disminuyendo. Mientras que la demanda de atención médica aumenta, se prevé una merma en la cantidad de personal médico. Además, desde los años 70, la ciencia médica ha avanzado rápidamente y expertos de alto nivel y con gran conocimiento de equipos médicos ejercen su profesión en campos altamente especializados. Actualmente hay más de 22 tipos de profesiones médicas con título nacional. Al ofrecer tratamiento a los pacientes, se espera que los médicos jueguen el papel de líderes entre esos especialistas y que sepan coordinar su labor. Se han lanzado iniciativas para lograr una nueva educación médica enfocada en la calidad, a fin de compensar la prevista escasez en cantidad. Una de las mayores reformas, desde aquellas aplicadas inmediatamente tras la guerra, fue el programa de educación médica modelo implementado en 2004. Fue creado por la Organización de Exámenes Unificados, a la que pertenecen las universidades médicas de todo Japón, e indica los objetivos a alcanzar en los 6 años de educación médica. El programa de estudios enumera las metas generales y específicas de conocimiento global, habilidad y actitud que el estudiante debe haber alcanzado al graduarse. Otra reforma fue un nuevo sistema de entrenamiento clínico que se hizo obligatorio. También se introdujeron mejoras relativas a problemas de larga data en el sistema existente. El entrenamiento clínico inicial ahora incluía prácticas para adquirir capacidad de atención primaria y de comprensión social, así como un carácter digno de un médico. También garantizó el salario de los médicos en entrenamiento clínico. Fue el comienzo de una educación médica práctica adaptada a la era actual. もはやね、医学は医学だけでは成り立たないんですね。国の支援があって、社会の支援があって、そして社会とともに、進んでいく医学、それがこれからの医学医療だと思います。医師を養成する医学教育も単に医学医療を学ぶだけではなく、そして
さらに新しい医学を作り上げていくという課題も必要ですし、社会の理解を得るためのコミュニケーション、そして合意を得ていくためのコンセンサスを形成する力、そういった力を養うこともこれからの医学教育に求められていくのではないでしょうか。Llevó muchos años lograr la asistencia sanitaria universal en Japón. En la actualidad, ¿qué se necesita para que distintos países del mundo puedan alcanzarla en un corto periodo? La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, ha cooperado en los campos de la salud y la medicina con más de 150 países como parte de la asistencia oficial para el desarrollo dirigida a lograr la asistencia sanitaria universal. Mongolia es uno de los países que buscan impulsar la asistencia sanitaria universal con la cooperación de Japón. Si bien el número de médicos del país no era precisamente insuficiente, estaban concentrados en la capital, Ulan Bator. Había una notable disparidad en el nivel de capacidad de los médicos y sobre todo en las regiones remotas se requerían grandes mejoras en la calidad y la cantidad de la atención médica. 2010 оны үед бол Улаанбаатар хотын лабораторид 2-3 эмнэлэг дээр бүх резидентийн нарийн мэргэжлийн сургалтууд бол бүгд явагддаг байсан. Тухайн үед резидентүүд бол яг тэр хичээл одоо заалгаж байгаа багш эмчийнхээ туслах маягаар ажилладаг байсан. За ингээд яг одоо энэ улсууд тэр нарийн мэргэжлэр төгсөөд ирэхэд бол хангалттай хэмжээний мэдлэг, дадлаг чадварыг бол эзэмшээгүй байх. Ийм тохиолдол бол гардаг байсан шүү. Mongolia solicitó asistencia a Japón para superar esa situación. 地域で医療人材を育てるようにしてほしいと。でかつちゃんと質の担保された、かつ国民のニーズに合った医療人材を育てるような制度作りをしてほしいという要請があり、それに対して私たち技術支援を行うことになった。La primera fase del proyecto ya finalizó y hay grandes expectativas de desarrollo futuro. Бас сувилагч нарын мэргэжил дээшлүүлэх, олгох энэ сургалтуудыг эдгээр байгууллагуудад түшиглээд хийвэл илүү үр дүнтэй болно. El proyecto de refuerzo del entrenamiento de posgrado en Mongolia comenzó en 2015. El estudio preparatorio reveló que había similitudes entre los problemas de la atención médica en Mongolia y en Japón. 医師の育成するカリキュラムだとか医師の育成する制度ですねが十分に質を担保するものにできていなかったということもあり、卒業したばかりの人たちが十分な能力を身につけないままそのままずっと医師としてのキャリアを過ごしていくという状況が生まれていました。モンゴルも非常に優秀な先生方はたくさんおられます。で、ただですね、特定の領域にものすごくその能力のある方たちであって、非常に基盤が脆いというか、あと本当に一般的な、よくある病気の方たちを見る人たちの質というのがちょっと今一つ、安心できない国民が感じ取られたそのもの事実かなというふうには思います。Además de la desigual calidad de los médicos, otro problema que Japón ha enfrentado y ha venido resolviendo es el aumento en males crónicos, como aquellos causados por cambios en el estilo de vida. Se juzgó que podía aplicarse eficazmente la experiencia de Japón. Sobre la base de este estudio, se diseñó un sistema de entrenamiento ajustado a las circunstancias de Mongolia y basado en el sistema de entrenamiento clínico de posgrado que se introdujo en Japón en 2004. Además, el programa de estudios que Japón implementó en 2020 se puso en práctica primero en Mongolia. El sistema se puso en marcha en 2018 usando como modelo piloto el Centro Regional de Diagnóstico y Tratamiento de la provincia de Orkhon.
私たちのプロジェクトで関わった研修の一番の大きな違いというのは、その内容を国が定め、でカリキュラムとか指導者というものをちゃんと質を担保した形にしたというのが一つ大きな違いです。モンゴルでは総合診療研修という名前で呼ばれていますけれども、大学を卒業した1年間を直後ですね、1年間をかけてこれからの医師としてのキャリアを積んでいく過程で基礎となるような勉強をしましょうということにしています。なので地域の病院で1年間をかけて内科、小児科、産婦人科、救急科と1年間のローテーション研修を組んだというところが、実はこれまで私たちが始めるまでモンゴルにはなかった研修のスタイルになります。El método, basado en el japonés, era algo nuevo para Mongolia. Implicaba una comunicación estrecha entre médicos supervisores y aprendices y en transmitir habilidades prácticas de diagnóstico a través del trabajo en equipo. Algunos instructores mongoles manifestaron dudas al respecto. 実際このプロジェクトを始める前は、やはりその病院の指導医の先生方はものすごく不安に感じておられました。その指導者というものがすごくできるスーパーな医者がなるものだというふうに思っておられて、不安を感じておられた先生方が大きく変わった、ターニングポイントになったことがありまして、それが日本への本邦研修に出かけたことなんですね。で、指導医が特にものすごくスーパーなことをしているわけではなくて、日々の診療の中でベッドサイドで研修医たちに指導している。で、研修医たちとディスカッションしながら双方向で共に学んでいる。つまり研修医だけが学んでいるのではなくて、指導医も一緒に研修医と学んでいる、その姿を見られて、帰ってきてから皆さんすごく変わったんですね。で、何よりもやっぱり自分たちにもできるんじゃないかという気持ちを持たれたのが一番大きいんではないかと思います。Бид нэр Японд очоод Токио хотын имлгүүд, за Ивата мужийн төвийн имлэг, за Тоба гэдээ бас суурин газрын жижиг имлгүүдээр орж тэнд ажиллаж байгаа резидентүүд, суралцж байгаа резидент эмчнэрийн байр байдал, за багш нартай нь бас нэлээд сайн танилцж, газар дээр нь танилцсан. За ингээд ер нь энэ сургалт төр нь яг ямар зарчмаар явагдгийг. За оюутнууд маань бас резидентүүд маань бас яг ямар байдал нөхцөл байдлыг бас суралцтын гэдгийг бол нүдэрээ харсан учраас ирээд энэ сургалтыг бол орон нутагтаа хийх бүрэн боломж байгаа юм байна. Бидний энийг бол хийж чаднаа гэсэн тийм итгэл найдвар төрсөн. El proyecto de refuerzo de entrenamiento de posgrado para profesionales de la salud en Mongolia comenzó con el Centro Regional de Diagnóstico y Tratamiento de la provincia de Orkhon como modelo piloto. Tras su conclusión al fin de 2020, varios hospitales con sistemas establecidos de entrenamiento pidieron que se los reconociera. Los frutos de este proyecto están propagándose a todo el país. En 2021, comienza una iniciativa de entrenamiento de enfermeros como parte de la segunda fase del proyecto. この国で、UHC の達成というのは十分可能だと。で、そのポテンシャルを持っている、国だというふうに思います。で、モンゴルの方たちというのは自分たちの国を良くするということに対してすごく熱意を持っている方たちですね。愛国心がある方たちで、本当に自分たちの力でこの国全体を良くしていくと、医療の質を良くしていくということは十分可能だというふうに私は思っています。Hoy en día, muchos países reconocen la importancia de la asistencia sanitaria universal. En colaboración con los países en desarrollo, JICA se propone ayudar a hacer realidad la asistencia sanitaria universal en todo el mundo.